Buenos días, estimados estudiantes. Un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa. Quien les habla es la licenciada Magdalena Gomero Acuña del área de Ciencia y Tecnología. La sesión de hoy explicamos el origen, características y funciones del microbiota intestinal y su importancia en el ser humano. Continuamos con la competencia Explica el mundo físico basada en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Con la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos. El propósito de esta sesión, estimados alumnos, es que ustedes lleguen a comprender y explicar cómo las funciones del microbiota intestinal influyen en la obtención de la energía necesaria para realizar las funciones vitales en el ser humano. También les voy a proporcionar los criterios de evaluación. Son 3 criterios de los cuales se van a evaluar y en la cual ustedes van a poder plasmar sus conocimientos adquiridos y llegar a un nivel de logro. Antes de continuar con la sesión de hoy, vamos a recordar la sesión anterior. ¿De qué tema se trató? Estamos hablando ya en estas dos clases anteriores acerca del microbiota, que es el conjunto de microorganismos que colonizan la piel, las mucosas y principalmente son las bacterias, pero también son los virus, los hongos, las levaduras y los protozoos. El microbiota juega un papel esencial en nuestra vida, hasta el punto de que esta sería imposible vivir sin la presencia del microbiota. Por lo tanto, la relación es generalmente mutualista, es beneficioso para los dos. Los microorganismos que la componen son muy abundantes, su número supera en unos 10.000 veces a las células de nuestro organismo. El comportamiento del microbiota puede generar algún tipo de malestares, tales como migrañas, y que se ha encontrado que hay cierta relación en el Alzheimer, en el Parkinson, en la ansiedad, la depresión y hasta con condiciones como el autismo. ¿Ven ustedes cuál es la importancia del microbiota en nuestro organismo? Vamos a ver también cuáles son los efectos beneficiosos y los efectos dañinos. Continuando con nuestra sesión de esta semana, vamos a tratar mayormente acerca del origen del microbiota intestinal, cómo se origina este microbiota en nuestro organismo y cómo ha ido evolucionando a través de las etapas de nuestra vida. Hasta hace poco, los profesionales de la salud y los investigadores tenían la creencia de que dentro de la madre el feto era estéril, es decir, no poseía ningún tipo de gérmenes o microorganismos. Pero el microbiólogo Ignacio López Goñi, en su libro Microbiota, dice que el útero contiene su propio microbiota, que contribuye a la colonización del feto. Existe, por lo tanto, lo que podríamos denominar un microbioma fetal en el útero, aunque todavía está poco caracterizado. Utilizando los métodos clásicos de búsqueda de bacterias, no encontraban ningún microorganismo en los fetos, pero gracias al desarrollo de la secuenciación genética lograron darse cuenta de la presencia de estos microorganismos. Con estas técnicas se han encontrado el ADN microbiano en la placenta, el líquido amniótico, el meconio y el calostro, la primera leche que produce la madre después del parto. Según el microbiólogo Ignacio López Goñi, dice que según los nacidos por cesárea, tienen menor cantidad de bacterias. El tiempo que tarda en colonizarse es una ventana de riesgo y de factor para la colonización del Clostridium en menor diversidad. Los nacidos por la vía vaginal, dice, más biodobacterias y lactobacilos que tiene origen en el área genital materna. Las poblaciones de las bifidobacterias son de instalación más precoz y más abundantes, Firmicutes y bifidobacterias. Según la alimentación con fórmula, dice, la colonización de los bacteroides, bifidobacterias, enterobacterias y Streptococcus es mayor. Los que se alimentan por el seno materno predomina casi la forma exclusiva de los bifidobacterias Lactobacillus B, Longum y otras especies. Edad del destete, en el tiempo del que ya el bebé deja de amamantar, o sea, la madre deja de amamantar al bebé, dice que también el bebé se contamina con diferentes bacterias.
La bifidobacteria constituye solo el 5 al 15% del total de las microbiotas, superadas por bacteroidetes y eubacterias y peptococcacea. En el segundo año de vida ya es el esbozo de lo que será una edad adulta. Pero los bebés no solo recolectan microbios de sus madres, sino de cualquier persona que los toque o cualquier cosa con lo que se encuentren en contacto. Por ejemplo, cuando se atienden el parto en casa, el médico que lo atiende, el personal sanitario y también los padres, los abuelos y el resto de las visitas, cuando visitan a aquel bebé que acaba de nacer, también contraen bacterias. Se dice que los bebés están protegidos cuando están amamantándose. O sea, ¿cuál es la composición de la leche materna? ¿Por qué es importante que un bebé recién nacido, ¿no?, consuma la leche materna? Dice que la leche materna tampoco está estéril. En el calostro y en la leche de madre sana se han llegado a identificar cientos de especies bacterianas distintas. El origen de esos microbios sigue siendo un misterio. Los bebés alimentados con leche materna tienen un microbiota enriquecido en bifidobacterias y lactobacillus, mientras que los que toman biberón tienen una comunidad bacteriana más diversa y con un aumento de otras bacterias como la Escherichia coli, Clostridium y los bacteroides, que son bacterias patógenas, ¿no? ¿Cuál es la composición de la leche materna? ¿Qué es lo que dentro de la leche materna el bebé está consumiendo? Es agua, hidrato de carbono, grasas, vitaminas, minerales, proteínas. Todo ello esencial para la nutrición del bebé. Aquí en la imagen también podemos observar cuál es la composición de la leche materna y por qué es importante y hasta qué edad el bebé puede lactar, ¿no?, para que pueda mantener su estado inmunológico óptimo. ¿Cómo evoluciona el microbiota según las etapas del ser humano? Se dice, según el microbiólogo Goñi, dice, ¿no? En los bebés, dice, el microbiota es bastante uniforme, la diversidad microbiana es baja y muy inestable y fácilmente susceptible a cambios dependiendo de la dieta y del ambiente. En el niño, dice, cuando va creciendo el microbiota va también madurando y se va diversificando el número de especies bacterianas, se multiplica y aumentan las diferencias entre personas distintas. Durante la infancia, el microbiota sigue siendo muy susceptible a cambios. La fiebre, al tomar antibióticos, los cambios de hábitos alimenticios, el contacto con otras personas también, ¿no?, lo puede perjudicar. Los cambios fisiológicos y hormonales del niño adolescente, todo ello produce alteraciones en la composición del microbiota, que pueden durar toda la vida e incluso influir en la salud posterior del individuo. Ya en el adulto, el microbiota es cada vez más diverso, pero mucho más estable y más difícil de modificar. Y en la tercera edad, o sea, en la etapa ya de los ancianos, el número de especies microbiotas disminuye y el microbiota que se hace más similar entre individuos. Las especies microbianas que tenemos y el número de ellas no solo cambia con la edad, sino que se ve influenciado según seamos hombre o mujer. Nuestra genética, el tipo de la dieta, el clima y la localización geográfica, la exposición a fármacos, los tratamientos de antibióticos, la ocupación o la interacción con otros individuos. Todo ello influye en la evolución del microbiota. Las funciones del microbiota intestinal. Ellos cumplen 3 funciones en nuestro organismo, uno de defensa, nutrición y el comportamiento. Dice que en la función de defensa, los microbiotas evitan la anidación y penetración de estos, por ejemplo, en algunas bacterias intestinales producen un tipo de ácidos grasos que impiden la salmonela y el Escherichia coli para que nos causen enfermedades. Otras producen bacteriocinas, es decir, algo así como su propio antibiótico, que impiden la presencia de las bacterias que puedan enfermarnos. También en las funciones de defensa, dice, enseña al sistema inmunitario a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo.
Algunas bacterias intestinales liberan sustancias que impiden la inflamación y que evitan una sobreactuación de nuestras defensas contra nuestros propios microbios y también la degradación de las toxinas. En la función de nutrición, dice que los microbiotas permiten la digestión de ciertos alimentos, como las fibras alimentarias, que el hombre no puede digerir. Cuando el microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, producen moléculas importantes, o sea, son los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, cuyos beneficios van más allá del intestino. También facilita la absorción de minerales, magnesio, calcio y hierro. Tienen un protagonismo importante en la producción de la vitamina biotina, vitamina B7, riboflavina B2, ácido pantoténico B5, piridoxina B6, cianocobalamina B12 y aminoácidos, es decir, los alimentos que componen las proteínas. O sea, nos ayuda a la síntesis de estas proteínas. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Lo que son las funciones en nutrición, defensa y en el comportamiento. En la función del comportamiento, dice, puede influir en el estado de ánimo y el comportamiento de las personas. Teniendo en cuenta sus importantes funciones, los investigadores lo consideran en la actualidad como un órgano, dicen, ¿no? O sea, respetar los horarios de la comida que tiene que tener cada individuo, ¿no? Es lo que se refiere a la función del comportamiento. Consumir los alimentos ricos en fibras, como cereales integrales, frutas y verduras, tomar suficiente agua, consumir alimentos ricos en probióticos como el yogur y el queso. Todo ello va a hacer, si tenemos nosotros un hábito alimenticio, va a hacer que nuestro microbiota intestinal esté en perfectas condiciones para que nuestro sistema inmunológico pueda defenderse, ¿no? Recuerda, estimado estudiante, los microbiotas tienen dos funciones muy importantes dentro de nuestro organismo. Si mantenemos un buen equilibrio, vamos a estar con buena salud y en óptimas condiciones para evitar las enfermedades. Recuerda también qué cosa es la disbiosis. Dice que la disbiosis es una situación de desequilibrio en la que hay exceso de flora intestinal patógena, o sea, lo negativo, ¿no? Con efectos nocivos en el cuerpo humano. ¿Y qué es la eubiosis? Es el estado de salud de la microbiota, es decir, el estado en el que la microbiota de tu cuerpo es normal y equilibrada y cumple todos los requisitos para que puedas beneficiarte de sus funciones sobre la salud a nivel metabólico, inmunitario, neuronal y de barreras protectoras propias del individuo sano. Como vemos en la imagen ahí, microbiota equilibrada es la eubiosis, en un estado óptimo, y la disbiosis es el desequilibrio que hay en nuestro organismo con nuestros microbiotas. Bien, estimados estudiantes, llegando ya a la parte final de la clase, espero que toda la explicación que hemos realizado les sea beneficioso para el conocimiento de ustedes y puedan reforzar los aprendizajes previos que tenían. Tenemos ahora las preguntas de reflexión. ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo utilizarías los conocimientos adquiridos? Esos conocimientos, ¿no?, acerca de los microbiotas. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el origen y las características y las funciones que cumplen los microbiotas en nuestro organismo? Muchísimas gracias por su atención. Será hasta la próxima clase.